Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Un espacio en el cual Dios nos ha bendecido para poder llevarlo a cabo con la finalidad de podernos reunir. Particularmente en Cristo en nuestra familia, las personas que conforman esta reunión son mi familia, en ocasiones a alguien que nos visita y que quiere estar de manera presencial, de la cual todos ustedes son bienvenidos cuando ustedes así lo deseen y podemos ponernos de acuerdo. Y sobre todo está dirigido a pacientes que como médico el Señor me ha dado la oportunidad de poder ponerme a su servicio. Ciertamente la manera en que mi consulta ahora es muy distinto a lo que era hace 20 años hacia atrás. Completamente distinto. No cambia en esencia la parte de evaluar una necesidad específica que cada uno de ustedes puede traer. Evaluar la necesidad que les rodea en estas situaciones específicas, ya sea con preguntas, con inquietudes de la familia, en la cual, pues Dios da cierta capacitación, preparación llamada secular, que nos permite contestar a la mayor parte de ellas. Darle gracias a Dios porque en ese proceso el Señor, voy a hablar de manera personal, me ha permitido identificar la necesidad particular que cada paciente cuando acude tiene, que cada familiar de manera personal y particular en la manera que tiene de entender y percibir las cosas tiene. Y en el resumen de ello es tratar de ser lo más claro y preciso, precisamente para resolver todas las inquietudes que desde el punto de vista médico se pudieran tener. Hace 20 años esta forma de dar la consulta sustancialmente cambió. Es probable que algunos recuerden el testimonio que Dios me permitió compartir con ustedes y entender la razón por la cual estamos aquí en este día. Las cosas no han sido fáciles, igual que para ustedes hay días muy tranquilos, muy sencillos, pero también hay días que son muy conflictuados, muy difíciles en todos los sentidos. Los que escucharon el testimonio, si alguno no lo ha escuchado y Dios nos da la oportunidad de poderlo hacer en persona para glorificarlo a Él, no para glorificar al hombre, lo haremos con mucho gusto para entender por qué Dios puso en nuestro corazón desarrollar este espacio y de mantenernos en este espacio y de entender la responsabilidad que Dios nos ha dado para poder compartir con ustedes lo que Dios nos indica precisamente a través de este espacio y no importa la distancia. Sé que algunos de ustedes están en Nava, Coahuila, algunos otros están en Sabinas, en Monclova, en la misma ciudad de Saltillo. Nosotros ahora estamos en la ciudad de Monterrey. De repente, algunos de ustedes me comparten que están en Sabinas, Nuevo León, algunos están en Tamaulipas, y le damos gracias a Dios, porque somos testigos de cómo su palabra va a donde el Señor quiere llevarla. El Señor quiere llevar su palabra con un propósito.
el propósito de que podamos entender y conocer al único y sabio Dios, como lo expresa el apóstol Pablo, al único y sabio Dios, aquel que creó todo el universo, aquel que creó los cielos, aquel que puso la luna y las estrellas en su lugar, aquel que inundó el cielo a través del ejército de estrellas. Nunca cambian, siempre son las mismas. Aquel que ha dado la vida en este mundo que nosotros entendemos y conocemos. Aquel que dice que todo lo que respire alabe al Señor. Y esta es una exhortación para nosotros también. ¿Usted está respirando ahora mismo? ¿Usted puede meter aire y sacar aire a través de su nariz y que llegue a los pulmones? Y este proceso tiene una función primordial: oxigenar el cuerpo, tener la capacidad de que se lleven a cabo una serie de funciones en nuestro organismo. Bueno, esto lo hizo Dios y esto es maravilloso. Y Dios dice: todo lo que respire, alabe al Señor. Se preguntará usted, ¿las plantas respiran? Es correcto. Los árboles respiran, es correcto. Los animales del mar respiran, es correcto. Las aves del cielo respiran, es correcto. La palabra dice: todo lo que respire, alabe al Señor. Y en medio de todo ello está el hombre. Dios espera que el hombre lo alabe. Dios espera que el hombre lo reconozca. Dios espera que el ser humano se humille ante Él. No como en el término que pudiéramos pensar cuando alguien es humillado, sino humillarnos por amor, rendirnos ante el Creador de todas las cosas, rendirnos ante el Hijo, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay otro Rey, no hay otro Señor, al único. Le damos gracias a Dios por darnos comprensión y entendimiento de cosas que quizás muchos de nosotros no entendíamos. Yo no entendía muchas cosas. De hecho, siempre traía un conflicto en mi mente cuando hablaba de Dios y hablaban de Jesucristo, y en ese tiempo no entendía ni siquiera al Espíritu Santo. Y luego decía, bueno, Dios es Dios y Jesús es Dios, y entonces hay dos dioses o es un solo Dios. Y en las enseñanzas que nos daban de pequeños, incluso nos decían, no, es el mismo Dios. Tiene distintas formas, y mi mente no podía entenderlo, no podía comprenderlo. Hoy la palabra del Señor dice que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Humanamente, pienso que si el hombre es igual a Dios, entonces Dios tiene un par de manos, tiene una cabeza, tiene unos oídos, tiene unos ojos, tiene una boca. ¿Tú concibes a Dios de esa manera? Físicamente, que tiene una boca, dos oídos, dos manos, dos pies, un cuerpo. No es así. Y yo no entendía cómo era esto, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Se refiere a nuestra naturaleza. Dios es Dios, Dios Padre, Dios es Dios Hijo y Dios es Espíritu Santo. ¿Son tres dioses como algunas corrientes de pensamiento enseñan? No. Es un solo Dios y son tres manifestaciones de ese Dios. Con algunos de ustedes les he preguntado cuando interactúo y les pregunto, ¿y cuál es tu nombre? ¿Dónde vives?
¿Quién eres tú? Muchos dicen, pues yo soy yo. Es natural la respuesta. Sí, pero el hombre no es algo físico. La persona no es solamente algo físico. Es decir, no es solamente algo que tiene ojos en un lugar, boca, nariz, oídos, manos, y que lleva a cabo funciones específicas. Somos más que eso. La Biblia nos dice que somos un estuche en el cual habita un alma y hay un espíritu. Esa es nuestra naturaleza cuando Dios dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Tenemos una triple naturaleza y hay discusiones al respecto. Procuro no involucrarme en ellas. Simplemente creo que así es. Hace algunos días les hablamos a ustedes acerca de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte, de su resurrección, y cómo cada pasaje de la Biblia describía cada parte de nuestro Señor Jesucristo. Está dando el último suspiro en la cruz y Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y entonces eso me habla de que hay una parte espiritual. Después de haber entregado el espíritu murió. Su cuerpo lo bajaron y lo llevaron a la sepultura, en donde estuvo 3 días y 3 noches. Y su alma, ¿dónde estaba su alma? Y la misma Biblia nos responde, porque dice que bajó al lugar de los muertos, que bajó en algunos lugares dice al Seol, en otros lugares dice al Hades, en otros lugares dice al lugar de los justos e injustos que habían muerto antes de que nuestro Señor Jesucristo viniese. Y se habla de ese lugar, de 2 sitios. El lugar de los injustos propiamente y el lugar de los justos llamado el seno de Abraham. Ambos totalmente separados. Ni los justos podían cruzar hacia donde estaban los injustos, ni los injustos podían cruzar hacia donde estaban los justos. La Biblia responde y me dice que Cristo bajó para anunciar su triunfo en ese lugar. Jesús bajó para anunciar el triunfo sobre la muerte. Cristo bajó para decir, ¿dónde está ahora, sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Y la Biblia dice que Jesús sacó a todos los justos de ese lugar y los llevó delante del Padre, en donde esperan el día del juicio. De tal manera que hoy, cuando nosotros dejamos este cuerpo, vamos inmediatamente delante de la presencia del Señor, esperando el día, esperando una serie de sucesos que van a ocurrir y de los cuales hemos hablado anteriormente. Entendiendo estas cosas, uno puede preguntarse si el conocimiento que uno va desarrollando en la vida es para atesorarlo y no compartirlo. Dios nos exhorta y nos anima para poderlo compartir con aquellos que así lo deseen, con aquellos que así lo quieran. Vivimos en un mundo en que las personas en general no quieren saber de Dios. No tienen tiempo para detenerse un instante y poder reflexionar sobre su existencia. Vivimos en un mundo que nos inunda de tantas actividades y de tantos pendientes que no tenemos tiempo para detenernos. Esto no es bueno de ninguna manera, porque todos cumpliremos el mismo proceso. Sea usted bueno o malo,
sea usted rico o pobre, sea usted una viuda, un viudo, un huérfano, no importa qué. Dios tiene establecido un tiempo para nosotros en esta tierra como la conocemos. Salmo 90, versículo 10 dice: Dios está hablando, porque ciertamente los días del hombre son 70 años. Y en los más robustos 80, con mucho pesar y con mucho dolor, dicen algunas versiones. Dios lo había establecido. Dios lo había establecido. Hay por ahí alguien que me dice, bueno, parece que a Moisés o a Noé le dijo que eran 120 años. La Biblia no puede contradecirse y uno tiene que saber exactamente qué es lo que Dios está diciendo. Como médico, si usted me pregunta a mí, puedo decirle que muchas personas que van a un hospital fallecen en promedio cuando están cerca de los 70 años. La gran mayoría. La gran mayoría. Por lo tanto, la Escritura se cumple. Ahora, ¿cómo puedo yo acercarme a Dios? Comprender a Dios. Conocer a Dios. Muchos de nosotros, cuando alguien nos pregunta, decimos, ¿y crees en Dios? Todos creen en Dios. Vivimos en una cultura en la que puedo señalar difícilmente con mis dedos a alguien que sea un ateo verdadero, es decir, que no cree absolutamente nada. Porque en el proceso de la plática siempre creen, aunque sea como algo lejano, en Dios. No pueden decir más. Sí creo en Dios y cómo es tu Dios, y ahí mucha gente se detiene porque no sabe qué decir. No sabe qué decir, cómo es su Dios. Cuando uno le dice, ¿y cómo es tu Dios? Bueno, mi Dios es bueno. Hemos hablado de que Dios esencialmente no puede ser malo. Dice que aborrece la maldad. ¿Cómo es tu Dios? Dios es fuerte. Claro, puedes imaginar un Dios débil, que el mismo que constituyó el universo, ni siquiera fuerte es un adjetivo calificativo que pueda describirlo. Bueno, tengo un Dios que me ama. Sí, así es. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se extravíe y ciertamente tenga vida eterna. Les pregunto siguiente, ¿y crees en la vida eterna? ¿Crees que hay una vida eterna? Y muchos simplemente hacen una expresión de decir no sé, no lo sé, no lo sé. Déjeme decirle que Dios quiere llevarlo a la luz del entendimiento, a la luz del conocimiento, para que usted comprenda exactamente quién es Dios. Las 2 semanas anteriores en las reuniones hablamos de un libro de la Biblia que se llama Ruth, en el cual se describe a esta mujer como una mujer moabita. Hemos hecho algunas consideraciones al respecto. Y hablamos de que hay un momento en la vida de esta mujer que ni siquiera pertenecía al pueblo de Israel, ni siquiera pertenecía al pueblo judío, pero en la que ella toma una decisión con su suegra de decir, no me pidas que te deje, no me pidas que te deje, a donde tú vayas, yo voy a ir, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. De alguna manera ella le está diciendo, ¿a dónde quieres que vaya ahora? No puedo regresar con mi familia. ¿Y por qué no podía regresar? Es una pregunta que queda en el aire y podríamos responderla. Porque regresar con su familia era regresar a las tradiciones de su pueblo, y ese pueblo no adoraba al Dios verdadero, adoraba a un Dios llamado Kemosh o Moloch, que demandaba sacrificios.
Su pueblo hacía sacrificios para tener buenas cosechas. Su pueblo hacía sacrificios para que lloviera. Su pueblo hacía sacrificios para que la tierra fuera fecunda y les diera fruto. Y ahora conoce un Dios que no demanda nada de esto, no demanda ningún sacrificio, aunque ciertamente dice que quiere nuestro corazón, pero esencialmente no lo quiere vivo como tal. Al contrario, el Señor dice: quiero cambiar el corazón de piedra de cada uno de ustedes, el corazón endurecido de cada uno de ustedes. Luego entonces, a lo largo del tiempo que esta mujer vivió con su suegra, con su esposo, con su suegro, con su cuñado, con su concuña, ¿qué es lo que veía en esa familia? Conociendo un poco de la Escritura, seguramente ella escuchaba hablar de un Dios. Escuchaba de un Dios de maravillas y un Dios de milagros. Escuchaba las proezas que ese Dios había hecho. Escuchaba cómo sacó a un pueblo que se encontraba en la esclavitud por más de 400 años hasta que finalmente el día de su libertad llegó. Y el día de su libertad llegó cuando obedecieron a Dios. Dios tuvo que enviar a alguien, a Moisés. La Biblia lo describe como libertador, pero no era él el libertador, era el utensilio, era el vaso que el Señor estaba usando para sacar a ese pueblo de la esclavitud. Y de la misma manera, Dios tiene un plan para nosotros, para sacarte el día de hoy de la esclavitud, para sacarte de la ignorancia, para sacarte de la inconsciencia, para sacarte de la indiferencia, para llevarte a un punto en que tú puedas decir también: ¿a dónde iría hoy? Tal y como lo dijo el apóstol Pedro, cuando el Señor les preguntó a sus discípulos, habiendo dado una palabra, y alguien dijo: esta palabra es muy dura, ¿quién la puede entender? ¿Quién la puede aceptar? Esta palabra me confronta, esta palabra me hace ver mi realidad. Y cuando alguien nos confronta, cuando alguien nos hace ver nuestra realidad, nos lleva al punto de decir: no me gusta esto, no me gusta esto. Por eso el Señor se voltea con ellos y les dice: ustedes también quieren irse, ustedes también desean irse. Y ellos le dicen: ¿a dónde iría? ¿A dónde iría hoy? Solo tú tienes palabras de vida eterna. La misma posición que tiene esta mujer mucho tiempo atrás, diciéndole a su suegra: ¿a dónde iría? Tu pueblo, ese pueblo que habla de ese Dios soberano, ese pueblo que habla de un Dios de promesas, ese pueblo que habla de un Dios de maravillas, hoy no hablan de eso. Pero ese pueblo del que me hablan ustedes, ese pueblo que los llevó a la tierra prometida, ese pueblo será mi pueblo. Yo también quiero experimentar a ese Dios. Yo también quiero ser testiga de las maravillas, de las cosas extraordinarias que hace ese Dios. Ver de qué manera ese Dios puede suplir mis necesidades más allá de mi entendimiento, tal y como lo hizo. Iban sin nada, llegando nuevamente a la región de Belén. Había una parte que estaba destinada para los huérfanos y las viudas. Espigar quiere decir arrancar la parte del trigo que había, y lo de las orillas pertenecía a los pobres y a las viudas. El dueño no podía cortarlas y hacer negocio con ellas. Había una ley estructurada, había un Dios de justicia que decía que había de ser de esta manera. No creo que ocurra para nosotros de manera contemporánea esto, no por lo menos en muchos escenarios. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Los apóstoles dicen: Señor, ¿a dónde iríamos?
Ahora que hemos conocido, te hemos escuchado, hemos visto milagros, hemos visto maravillas, hemos visto cómo expulsas demonios. ¿A dónde iríamos ahora? Y no solo eso, tú tienes palabras de esperanza, tú tienes palabras de vida. Y yo te pregunto a ti, el día de hoy, ¿estás deseando tener un encuentro con Dios de esa manera? Dios ha movido tu vida de tal manera que puedas decir, ¿a dónde iría hoy? ¿Qué es lo que va a llenar mi vida? ¿El éxito? ¿El éxito profesional? ¿Qué va a llevar mi vida? ¿El éxito económico? ¿Que la gente sepa quién soy y que me va muy bien en la vida? ¿Quién quiero yo ser hoy? Que digan, encontró una buena familia, una buena mujer, no conocen a Dios, pero Él está feliz. ¿Qué es lo que quieres hoy para tu vida? Muchos de ustedes, pasando por enfermedad, han experimentado en carne propia la necesidad y el dolor. Y en muchos de ustedes, Dios ha obrado en milagros. No solo en milagros físicos, muchos de ustedes, los que me estén escuchando, ni siquiera están conscientes a veces de las cuestiones académicas y de conocimiento médico en las cuales el pronóstico que tenían, de acuerdo al entendimiento médico, de acuerdo a la ciencia, de acuerdo al conocimiento científico, no había muchas esperanzas. Afortunadamente nada de esto lo exclamé delante de ustedes y lo dije. Simplemente había una invitación para que usted confiara. Simplemente había una invitación para que usted conociera al Dios eterno. Simplemente había una invitación para que usted conociera al Dios eterno y a nuestro Señor Jesucristo. Muchos de ustedes derramaron lágrimas, abrieron su corazón y expresaron y dijeron, creo en el Dios soberano, creo en el Dios que hizo el firmamento, que el firmamento cuenta las obras de sus manos, que hizo los cielos, que conformó todas las cosas. Creo en ese Dios, creo en aquel Dios que me amó y me amó de tal manera que envió a su Hijo llamado Jesucristo a morir por mí. La mayor parte de ustedes, por lo menos lo expresaron. No sé si lo atesoraron en su corazón y no sé si lo creyeron firmemente en su pensamiento. Dios me libre de juzgar cuando a veces pienso que muchos de ustedes, después de pasada la tempestad, venida la calma, han vuelto a sus lugares de comodidad. No estoy diciendo que necesariamente esté mal, pero el punto y la posición es la misma de los apóstoles y de Ruth. ¿A dónde iría yo? ¿A dónde iría hoy yo, Dios? Solo tú tienes palabras de vida. Usted quiere preguntarme si yo he experimentado esto. Permítame decirlo, para honra del Señor, para gloria del Señor, no para mi vanidad, no para mi soberbia, que el Señor me ha permitido experimentar esto varias ocasiones, diciendo, Señor, ¿debo de dejar de hacer lo que estoy haciendo? ¿Debo de dejar de hacerlo? Porque si usted piensa que a veces yo no tengo mis luchas y no viene el desánimo, déjeme decirle que está equivocado. A veces pienso que es un trabajo estéril y tengo que ir delante del Señor para decirle que me fortalezca, para decir que renueve mi mente, para decirle que me sostenga en el proceso. Y sí he llegado a pensar y decir, ¿cómo sería ahora que Dios me permite conocer su palabra?
¿Cómo sería ahora que Dios me ha permitido conocer a Cristo a través de su palabra? ¿Cómo sería ahora que ahora sé que en Cristo es la verdad, es el camino, que Cristo es la vida eterna? ¿Cómo sería ahora que sé que las cosas no terminan con el proceso biológico natural de nosotros en esta vida, sino que después de eso viene un día la promesa y la esperanza bendita de vida eterna, en la que Dios dice que nos va a dar un cuerpo glorificado, con el cual estaremos con Él? Un cuerpo que ya no va a morir, un cuerpo que ya no va a experimentar dolor. Para alguien pudiera decir que esto suena tan fantástico que quizás no es real. Yo estoy convencido de que es real. De otra manera no estaría aquí exhortándoles. Le pido al Señor que me permita estar aquí para animarlos, para exhortarlos, para consolarlos, aunque a veces humanamente perdemos la paciencia, para decirles a todos, a chicos y grandes, que crean que si Dios les dio una palabra, Dios la va a cumplir. No se trata de que ustedes lo hagan en sus propios esfuerzos, porque si ustedes tratan de hacerlo en sus propios esfuerzos, se van a cansar, se van a fatigar, y cuando venga el cansancio y cuando venga la fatiga, ustedes no van a poder pensar, y cuando ustedes no pueden pensar, están dando lugar para que entre un personaje que vendrá a robarles la esperanza, que vendrá a robarles lo que Dios ha depositado en sus vidas. La palabra me dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. ¿Me dijiste que era 22? 227654. Perdón. La palabra me dice en Primera de Pedro 5, capítulo 1, es una de las cartas, y Pedro empieza esta exhortación diciendo: ruego a los ancianos que están entre vosotros. No se refiere a gente de edad, no se refiere a viejitos, se refiere a personas que llevan caminando un poquito más de tiempo en la palabra de Dios, que tienen un poco más de entendimiento desarrollado, que caminan dando pasos firmes y confiando en el Señor. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, de la misma manera que hay gente entre nosotros el día de hoy. Incluso aquí, culturalmente en México, no hay un lugar en donde usted no escuche hablar de un sacerdote o de un pastor, que hagan el trabajo que deben de hacer. Ese sería el punto. Y dice el apóstol Pedro: yo anciano también con ellos, y testigo personal de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, con el cual soy también participante de la gloria que será revelada. Esa era la expectativa de Pedro. Saber que las cosas no terminaban aquí, saber que las promesas que Dios les había dado se van a cumplir en Cristo Jesús. El regreso de Cristo Jesús, el establecimiento del reino de Cristo Jesús, el hecho de estar en su presencia, en su reino, aquí en la tierra. Y dice: apacentad la grey de Dios. Si quieres buscar la palabra grey, ¿qué significa ahí? Y me dices: grey. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, para no darles otra connotación. Cuidando de la grey, cuidando de ella, no por fuerza, no porque sea una obligación, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con un ánimo apropiado, un ánimo dispuesto, un ánimo pronto, un ánimo de poder servir, de poder ayudar, de poder exhortar, de poder consolar, de poder ver al que está en necesidad. Si lo tienes, me dices.
Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Es decir, no sintiéndome más de lo rebaño o comunidad de fieles. La grey es la comunidad de Cristo. Eso es la grey. Apacentad la grey de Dios. ¿Cómo apacentamos la grey de Dios? Dándoles alimento y llevándolos a beber. Para nosotros el alimento es la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo es el que satisface nuestra sed. No teniendo como señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Esto es algo que ocurre con mucha frecuencia cuando pensamos que tenemos algo. No importa que pensamos que somos superiores a los demás. Dice, sino siendo ejemplos para los demás, siendo ejemplos para el rebaño. Y cuando aparezca, porque va a aparecer, el príncipe de los pastores, si no sabe quién es, déjeme decirle que es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, van a recibir la corona incorruptible de gloria, la vida eterna, un cuerpo glorificado. Eso es la promesa. Y viviremos por siempre y para siempre. Si usted ha creído en Jesucristo, si usted ha escuchado su voz, si usted es hacedor de lo que Dios a través de Jesucristo, a través de su palabra, le está indicando. Igualmente, sigue exhortando Pedro. Igualmente, 1 Pedro 5:5, jóvenes, estén sujetos a las autoridades. Motivo de reflexión, ¿verdad? Jóvenes, estén sujetos a las autoridades, a los ancianos. Y todos sean sumisos unos con otros en amor, sin que ninguno se sienta que es más que el otro. Todos sean sumisos unos a otros, revestidos. ¿Cómo pueden ser sumisos unos a otros? Habiéndose revestido de humildad, no de humillación, de humildad delante del Señor, delante del Padre. La palabra dice que nuestro Señor Jesucristo se humilló de tal manera que Él era Dios. Se despojó de sí mismo. No estimó el ser igual a Dios, sino que despojándose de ello, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Si uno quisiera analizar esto, uno podría llegar al punto de que por Él y para Él se hizo todo. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, y sin Él nada hubiera sido hecho. El universo, las estrellas, todo fue hecho para Él. Y siendo Él el propietario de todo, se despojó de todo y se puso un traje de humanidad. Y habitó entre nosotros, y no solo habitó entre nosotros, sino que la palabra dice que se humilló, y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, que la muerte en la cruz estaba reservada para los peores criminales de la época. Yo no sé si con justicia o sin justicia, pero estaba reservada para ellos, y eran subidos a un madero, y en ese madero morían. Cristo lo hizo, no porque fuera un delincuente, no porque hubiera violentado algo, sino porque estaba obedeciendo la voluntad del Padre. Cuando le dijo: Padre, envíame a mí, yo iré por aquellos que están perdidos, yo iré por aquellos que lloran, yo iré por aquellos que sufren, yo iré por aquellos que están en prisiones. Y no habla de prisiones físicas, habla de prisiones emocionales. Personas que están presas de la ira, presas del enojo, presas de la soberbia, presas de la indiferencia, presas de la depresión, de la ansiedad que tan comunes son ahora.
presas de espíritus que les están aconsejando que es mejor morir que seguir vivo. Todo eso viene de un mundo que no pertenece al mundo de Dios, que no pertenece al mundo de la luz, que pertenece a un mundo de obscuridad. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por consiguiente, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, insiste el apóstol Pedro, para que Dios los exalte a ustedes cuando fuere el tiempo. De la misma manera que Dios exaltó a nuestro Señor Jesucristo hasta lo sumo, hasta volverlo a poner a su diestra, en donde se encuentra intercediendo de día y de noche por nosotros. De la misma manera, dice, hasta que Dios nos exalte y nos ponga en un lugar con una corona de gloria, con un cuerpo glorificado, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras cargas. Eso fue lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Vengan a mí los que estén trabajados y cansados, yo los voy a hacer descansar, echando sobre de Él toda nuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y llegamos al punto, Primera de Pedro 5:8, en donde dice el apóstol Pedro: sean sobrios y velad. Sobrio es una palabra que aprendí en medicina para señalar a alguien que consumía muchas bebidas alcohólicas, y cuando las había dejado de consumir se le decía: ¿y hoy estás sobrio? Es decir, hoy no has consumido alcohol, no has consumido drogas. Para nosotros ser sobrio es exactamente igual. Ha mantenido su cuerpo y su mente fuera de cualquier influencia externa que altere su mente, que altere la realidad de su condición personal. ¿Ha estado usted exento de ello? Sabemos que todos estamos en lucha, pero hay una parte que nos toca a nosotros hacer. Hoy, para los jóvenes, ¿han estado exentos de estas cosas electrónicas? ¿O han estado 15, 16, 18 horas, 10 horas en la pantalla? Y eso produce cambios en su sistema nervioso. Esto produce adicción, no porque ustedes quieran, sino porque hay cambios neuronales de estímulo de dopamina permanentemente, que es lo mismo cuando alguien está bajo el influjo de drogas o de alcohol o de otras sustancias, producen exactamente el mismo efecto. Por eso cuando no tienen la droga, cuando no tienen acceso a ella, se vuelven irritables, agresivos, ansiosos, gritan, explotan. Pedro nos está aquí diciendo: sean sobrios y estén atentos. Pablo nos dice que estamos en medio de una lucha. En Efesios 6 lo describe: sed sobrios y estén atentos, porque nuestro adversario, el adversario de los hijos de Dios, el adversario de los que han creído en el Dios soberano y en el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos convierte en adversarios del mundo de las tinieblas. Nos convierte en adversarios de Satanás. Y entonces dice: sean sobrios, no porque lo hayan alcanzado, manténganse alerta, manténganse atentos. Porque vuestro adversario, Satanás, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Baja con que en un instante usted baje la cortina para ser atacado, para que su mente sea cautivada, para que los deseos de su corazón se separen de los deseos del corazón de Dios. Por eso dice: sed sobrios y velad, porque Él sí está atento buscando a quien devorar. Pero ustedes pueden resistirlos. Ustedes pueden resistirlo siendo firmes en la fe,
Y recuerde que la fe no es una emoción, no es un sentimiento. Yo tengo fe, yo estoy convencido de que Dios tiene buenas cosas para mí. La palabra me dice que la fe viene por escuchar la palabra de Dios, y si yo no escucho la palabra de Dios, si usted no escucha la palabra de Dios, si usted no desmenuza la palabra de Dios, déjeme decirle que su fe es tan pequeña que no alcanza, y usted puede ser presa del enemigo en cualquier instante. ¿Cómo lo sabemos? Por la vida que llevamos. Prácticamente cualquier problema que tenemos en nuestra vida nos derrota, nos tira por los suelos, nos llena de inseguridad. Quizás esto no es para mí, quizás yo no sirvo, Dios no me quiere, Dios se ha tardado, yo que quiero cosas y le pido cosas, pero Él no me las da. Sí, porque le pides las cosas de tu corazón, un corazón que no está preparado para Dios, un corazón que no ha sido transformado. Un corazón que no ha sido moldeado por Dios para anhelar las cosas que Dios tiene para nosotros, para tener la paciencia de que Dios cumplirá sus promesas, sea cual sea esta la promesa. La palabra dice que Él nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Resistan estando firmes en la fe y sepan, conozcan que los mismos padecimientos, el ser atacados por el enemigo, se van cumpliendo con el resto de nuestros hermanos en el mundo. Es decir, todos estamos expuestos al ataque permanente de Satanás. La Biblia nos llama para resistir, para estar firmes. ¿Cómo resistimos y estando firmes? Teniendo la palabra de Dios permanentemente en nuestra mente, en nuestros ojos, en nuestros labios, en nuestros oídos. Continúa diciendo Pedro: mas el Dios de la gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Lo dice en tiempo pasado. Nos llamó a su gracia eterna en Cristo Jesús. Después de que hayan padecido por un poco de tiempo, Él mismo va a terminar de perfeccionarnos, va a terminar de afirmarnos, va a terminar de fortalecernos y establecernos. Pedro termina diciendo: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Para nosotros, de exhortación, es creer en la palabra de Dios, es creer que Dios es real, es que Dios existe, es que Dios va a cumplir todas sus promesas en tu vida. Cuando estas promesas estén alineadas con la voluntad y el propósito de Dios, no temas, porque la palabra dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y sé que de manera general y como adjetivo calificativo hay muchas cosas en las que yo puedo pensar. Es buena porque no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Es agradable porque no nos pide sacrificios que son dolorosos para nosotros. Pero ciertamente la palabra del Señor dice que al que Dios ama, el Señor lo disciplina. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno. Gracias porque tu misericordia es eterna. Gracias porque tú, Señor, sigues siendo fiel. Aunque nosotros no seamos fieles, tú siempre sigues siendo fiel. Tú siempre sigues siendo el mismo. Tú nos muestras el camino. El camino no cambia, Señor. Tú estableciste que el camino, la senda que nos lleva a la vida eterna es a través de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo se define como yo soy el camino. Y no solo eso, sino que es el verdadero camino, el camino en el que encontramos la verdad. Y no solo la verdad, sino que ese camino tiene una dirección
tiene una dirección eterna y que es la casa del Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos en el día a día. Son muchas las pruebas que enfrentamos, Señor. Son muchas las adversidades que tenemos. Para algunos nos confronta directamente. Para algunos nos lleva incluso en esta vida, como la conocemos, en un momento a perder familiares y personas que queremos, Señor, y que nos duelen. Pero llévanos, Padre, al punto para entender, para comprender, Señor, tus propósitos y tu voluntad. Aunque a veces no pueda comprenderlos y entenderlos, ayúdanos a mantenernos firmes, para mantenernos en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, pero sobre todo, Padre, Señor, para guardarnos de ese mundo de obscuridad que avanza en contra del mundo de la luz. De ese mundo que cuando atrapa a la mente de las personas, prácticamente no hay regreso. Y aún ahí, Señor, aún ahí, tú obras y actúas, Señor. Tú dijiste que no deseas que nadie se pierda, que todos vengan a la luz del entendimiento. Tú dijiste, Señor, que eres el Dios que sigue haciendo el día de hoy maravillas y milagros. Aquel que sigue sanando, aquel que les devuelve la vista a los ciegos espirituales y aún a los ciegos de nacimiento. Aquel que abre los oídos para escuchar tu voz y dejar de escuchar otras voces que nos apartan y nos separan de ti. Tú sigues siendo el Dios que tu palabra dice que tiene grandes promesas. Tú sigues siendo el Dios que dice que mi vida aún en esta tierra es útil. Que tú buscas vasos, buscas hombres, buscas mujeres que quieran pararse en la brecha e interceder por un mundo, Padre, Señor, que pareciera que cada día se pierde. Pero tú mantienes la esperanza, Señor. Tú mantienes un pueblo, Señor, que se levanta en lucha, que se levanta en oración, que se levanta para hacer la voluntad. Te pido, Padre, que estas promesas lleguen a la vida de nuestros hermanos, aun cuando muchos de ellos están librando una batalla a través de una enfermedad catastrófica, aún en medio de ellos, Señor, muéstrales que tú Señor, los estás limpiando, estás sanando su corazón, estás limpiando su corazón de toda amargura, de toda rebeldía, de toda tristeza, de toda falta de perdón. Tú los estás limpiando, Señor. Tú los estás transformando. Tú estás haciendo una obra para la vida eterna. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que el Señor los bendiga. Muy buenas tardes.